Hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas? Un saludo cordial tengan todos ustedes. Arrancamos un nuevo programa de Ciclos. Un placer de estar nuevamente en sus pantallas. Vamos a abordar un tema muy importante hoy día respecto a lo que ha sido la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, que ha marcado un fenómeno político, ha marcado una nueva agenda mundial, me parece, y que en definitiva, en temas de relaciones internacionales con América Latina, con el tema de Europa, con el tema de Asia, del Medio Oriente, realmente se están visibilizando las diferentes agendas que al parecer se van a ir dando. En ese sentido me parece importante analizar este fenómeno, este hecho que prácticamente se ha implantado a nivel internacional y que prácticamente deja a la población en alerta. Una alerta, porque yo esta mañana, justamente, anoche, hablaba con mi madre y decía, hasta los latinos votaron por Donald Trump. Y la verdad es que no deja de sorprender, porque yo creo que sí. Hay gente que no se lo esperaba esta victoria, y hay mucha gente que quizás en este tema dijeron, ¿y ahora qué hacemos? De todas maneras, amigos, amigas, me parece que dar ciertos pronósticos, dar ciertas visiones para adelante me parece precipitado, en el hecho de que habría que esperar qué es lo que va a pasar. De todas maneras, nadie se lo esperaba. Incluso la derecha, mucha gente, ha ido hasta la embajada de Estados Unidos a tener esa esperanza de que Hillary Clinton pudiera ganar la elección en Estados Unidos. Y pasó lo contrario. Quiero que me acompañen ustedes, amigos, amigas. Generalmente presento a los invitados, presento lo que vamos a hablar hoy, pero me he olvidado mencionarles que nos pueden escribir al número de WhatsApp, al 673-22-516. 673-22-516. Escríbanos, coméntenos qué les ha parecido esta elección en Estados Unidos. Sé que no es un tema de interés nacional, pero realmente es un tema a nivel internacional que ha marcado, nuevamente repito, una agenda. Voy a arrancar, quiero dar la bienvenida acá al flamante politólogo Carlos Moldi. Carlos. Como 100 años, hermano. ¿Cómo estás? Te digo flamante porque todavía la colación falta, ¿no? Ah, claro. No, o sea, el título no lo tienes. Ese detallito, ¿no? Sí. Este detalle te falta, así que Carlitos. Bueno, a ver, arrancaremos con este programa que me parece muy importante definirlo, Carlos, con este tema importante respecto a la victoria de Donald Trump, que nadie se lo esperaba, y que realmente ha marcado un antes y después en Estados Unidos. A ver, yo escuchaba, por lo último que entendía, que Donald Trump va a renunciar a sus empresas. O sea, él va a seguir siendo el propietario, va a seguir administrando sus empresas y va a ser a la vez presidente de los Estados Unidos. Pero muchos coinciden que al final se implantó este hombre, primero nacionalista, renacionalista, que va a mirar los Estados Unidos de adentro hacia afuera, y de afuera o hacia adentro, como quieras llamarlo. Pero ganó el antipolítico, se imponió lo popular en Estados Unidos, se imponió, el típico gringo que piensa comúnmente dice sí a los muros, tenemos que frenar la migración, tenemos que pensar en nuestras empresas, tenemos que pensar en reformular el TLC, es decir, hay muchos temas por debatir, vamos a ir desmenuzando poco a poco, pero dame tu perspectiva, ¿cuál es tu opinión respecto a esta victoria de Donald Trump? Y gracias por estar acá, Carlos. Gracias, Homer. Bueno, seguramente todo candidato cuando llega a vencer en unas elecciones tiene una agenda con una extensa lista de cosas que seguramente cree que se deben hacer en orden de implementar un proyecto político que van promocionando durante casi un año y medio, ¿no? En el caso de las elecciones. Sí, Carlitos, eso te pones aquí al medio. ¿Acá? Acá, en la camisa. ¿La camisa? Sí, ahí. Me pareció. Ya.
Creo que es importante un poquito poner en contexto todas las cosas. 2016 ha sido el año de las sorpresas. Los colombianos votaron por el no a la paz, con el proceso de negociación que estaba impulsando el presidente Santos ya desde hace más de 5 años, y con el apoyo de Cuba. Los británicos le dijeron sí al Brexit. Tienes otra clase de eventos importantes a nivel geopolítico, como la llegada a la presidencia de Temer, que muchos califican como una especie de golpe de Estado institucional. Y bueno, o sea, en resumen se podría decir el retroceso de la izquierda en Latinoamérica, el avance de los gobiernos conservadores, algunas votaciones y referendos totalmente imprevisibles, y obviamente, digamos, la elección de Trump entra dentro de este conjunto de hechos totalmente desconcertantes. La noche de la elección el martes 8 de noviembre, por la noche estábamos con un amigo en un café haciendo un seguimiento a la votación estado por estado en el sitio web del país. Y a pesar de que las encuestas le daban inicialmente la victoria a Hillary Clinton solo unas horas antes de que empiecen las elecciones, aproximadamente a las 10 de la noche del 8 de noviembre ya se podía percibir, y había como una victoria bien perfilada de Donald Trump en los estados del sur, California y Texas, 2 estados muy importantes. Entonces, creo que la victoria de Trump entra dentro de eso, ¿no? Una serie de hechos desconcertantes que son muy, muy difíciles de interpretar, pero que no por eso nos van a dejar con la idea de que, bueno, ¿qué vendrá? Creo que muchas de las ideas que Trump piensa implementar durante los próximos años tienen un límite bastante claro. Estados Unidos es una de las primeras potencias del mundo, pero además es una de las democracias más consolidadas. Tiene un aparato institucional o una serie de instituciones que pueden inscribirse dentro de uno de los mejores ejemplos de lo que es una democracia liberal. Entonces, eso le pone límites a las posibilidades de lo que él puede implementar durante sus 4 años de gobierno. Analicemos sus 3 propuestas más polémicas, por ejemplo, como aquella de retirar la ayuda militar en el Medio Oriente o las puertas de Euroasia, porque considera de que Estados Unidos no gana absolutamente nada brindando protección gratuita a sus aliados de la OTAN. Es muy difícil de que este individuo pueda deshacerse con uno de los mayores logros de la geopolítica estadounidense luego de la Segunda Guerra Mundial, que es justamente la creación de la Organización del Transatlántico Norte, por una serie de actores de vetos que incluso van más allá de su parlamento. Estoy hablando básicamente del Pentágono, de las corporaciones militares. En un momento vamos a hablar un poquito acerca de quiénes son los actores que verdaderamente pesan en la política dentro de Estados Unidos y que de alguna manera van a actuar como un límite y también como un impulso para las diferentes políticas que quiere implementar Donald Trump. Lo que quiero decir, como una pequeña introducción ahora en el programa, es de que Trump, a pesar de ser el máximo mandatario de uno de los países más poderosos del mundo, que tiene además un sistema presidencialista, tiene que enfrentar una serie de actores de veto, una serie de frenos institucionales que no le van a permitir actuar como él quisiera y como generalmente las personas se imaginan a un líder de tipo populista, si tú quieres, como se califica Donald Trump. Entonces puede que vayamos a ver más continuidades que sorpresas durante estos próximos 4 años, lo que no quiere decir que vamos a estar aburridos y sin nada nuevo que comentar durante los próximos 4 años. Sí, y llama la atención también que Trump ya ha anunciado algunas medidas, por ejemplo, de construir los muros con México, justamente para frenar la migración, y el otro de bajar los impuestos. Claro, él por experiencia propia ha sido empresario y él sabe y molesta. ¿A qué empresario no le molesta que te cobren impuestos, no? Pero también hay quienes anuncian, Carlos, que podría causar de aquí a un mediano o largo plazo un déficit. Realmente hay se arman muchos escenarios en torno a la figura de Trump. Pero a ver, ¿por dónde arrancamos? Empezaremos antes, en la campaña, quizás te parece si podríamos arrancar la campaña como ha sido de Trump, las propuestas, luego quizás ya una vez ascendido al poder, y luego para ir viendo un poco de la perspectiva, ¿no?
Y también yo escribí a Carlos en mi muro de Facebook, decía, yo creo que Trump ganó más por debilidades de su contrincante, que era Hillary Clinton, que por sus fortalezas propias. Yo creo que más bien Hillary Clinton lo ayudó a Donald Trump a ser presidente. Bueno, esa es mi opinión particular y eso es lo que yo pienso, ¿no? Porque a Hillary, primero que era impopular. En el anterior programa hablamos con Hacha, politólogo, que le mando un saludo, que nos debe estar mirando el Hacha. Sí, y decimos que una de las grandes debilidades de Hillary Clinton, que era una mujer muy impopular, que era calificada como genocida, que ha sido partícipe justamente de esta construcción de lo que es el Estado Islámico, ISIS, en el Medio Oriente, y que realmente se le ha involucrado con esto de los correos electrónicos, que se ha revelado que ha tenido, ha tenido muchos cuestionamientos en su persona en cuanto al liderazgo como secretaria de Estado. ¿Coincidís conmigo, Carlos, de que Hillary Clinton también ha sido partícipe de alguna manera indirectamente para que Trump sea presidente? A ver, yo creo que las razones por las cuales Trump ganó estas elecciones van a ser estudiadas por politólogos y sociólogos y economistas y comunicadores durante los próximos 10 años. En realidad no era tan previsible la victoria de Trump y no era tan obvio el desgaste de Hillary o su impopularidad. Sí era muy percatable de que había una clase política tradicional, había una élite política tradicional que ya se encontraba ciertamente deslegitimadas ante una gran mayoría del pueblo estadounidense, que hoy en día entre el total de su población concentra un 16% de personas que viven debajo de la línea de la pobreza. Estamos hablando de uno de los países más ricos del mundo, con el ingreso per cápita más alto del planeta, con el Producto Interno Bruto, si no el más, uno de los más grandes. Pero de todos modos no era previsible, o sea, como te digo, antes de las elecciones, o sea, tú ponías este pequeño mapita interactivo donde aparecía la evolución de la votación en cada uno de los 50 respectivos estados de los Estados Unidos, y ponías en cualquier otra noticia y te aparecía un montón de análisis, un montón de notas que adelantaban una victoria de Hillary Clinton de acuerdo a de acuerdo a diferentes encuestadoras. Además de eso, o sea, si tú percibías la cantidad de apoyo, si tú quieres, económico a sus campañas, Hillary Clinton tenía 3-4 veces más que Donald Trump y muchísimo más que Bernie Sanders, digamos, en las fases iniciales de esta campaña, cuando digamos estos. Pero las encuestas mintieron. Al final. No mintieron, se equivocaron, ¿no? O sea, se equivocaron, porque esto era totalmente, imprevisible, por eso es tan desconcertante. Ahora, lo que yo creo que seguramente. Ahora, como método para ver las tendencias, ¿perdería credibilidad las encuestas? No, solamente que ya no son confiables para evaluar el comportamiento electoral de casi ningún tipo de población. O sea, mira, sin ir más lejos, acá en Bolivia, el 21 de febrero, las encuestas iniciales le daban la victoria al sí, si no era por un 50-49%, pero muy cerca. O sea, la victoria del sí en el referéndum constitucional del 21 de febrero de este año era casi previsible, o al menos era esperable. Por el otro lado, nadie esperaba de que Gran Bretaña vote mayoritariamente, no mayoritariamente, en realidad, de hecho, por un pequeño porcentaje a favor del Brexit, de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y muchísimo menos, absolutamente nadie esperaba de que el pueblo de Colombia vote por un no respecto a un proceso de paz con el grupo guerrillero las FARC. Era totalmente imprevisible. Entonces, como te digo, vas a tener politólogos, comunicadores y sociólogos analizando estos temas durante mucho tiempo. Yo creo que la pregunta no es tanto irse, digamos, a los pequeños detalles de la campaña, qué hizo y qué no hizo Trump. Claro, pero a ver, yo te propuse esto de la campaña porque me parece un hecho elemental, porque se juega mucho la imagen, la comunicación, la estrategia en sí, la planificación en sí. Y yo te decía, mencionaba respecto a las encuestas, es verdad, se equivocaron. Yo digo mintieron, ¿por qué? Porque, escuchaba una entrevista de que, por ejemplo, la población con que hacen la muestra es de un 30%.
Y cuando hacen las llamadas telefónicas para saber por quién va a votar, la gente ya no respondía. Entonces su espacio de muestra era muy pequeño para que realmente dar una tendencia favorable o a Clinton o a Trump. En ese sentido me parece que ha habido irresponsabilidad en el manejo de las encuestas y me parece que también la gente, hay un voto oculto, hay un voto secreto donde la gente no te dice por quién va a votar en realidad, te puede decir por Hillary, pero al final se invierte en esa decisión. Entonces, el día de la elección lo llamaron el día de los el día de los indecisos, ¿no? Decían que el día le pertenecía a las personas que aún no habían más o menos visto por qué lado querían ir. Pero, como te digo, eso es muy, o sea, evaluar las estrategias, evaluar dónde se equivocó Hillary y dónde acertó Trump para tener el resultado que finalmente tuvo, es algo que va a tener cientos de interpretaciones y cientos de datos durante los próximos meses, eso te lo aseguro. Claro, pero hay que seguir definiendo este tema porque me parece importante. Pero un poquito más allá de ello, tal vez lo que a nuestros televidentes en este momento les preocupa más saber es qué tipo de relaciones diplomáticas nosotros vamos a establecer con la primera potencia del mundo, que en este momento parece ser dirigida por uno de los presidentes aparentemente menos preparados de su historia. Y no es que Estados Unidos haya sido siempre gobernado por personas de eso justamente vamos a estar hablando en el próximo bloque, Carlos, respecto a las relaciones, porque la Cámara de Senadores del MAS mandó una carta a Trump indicando de que en la embajada norteamericana de nuestro país se reunió la derecha anticipando una victoria de Hillary Clinton, para que veas que realmente inclusive acá nuestros asambleístas del movimiento al socialismo quieren tener buenas relaciones con el futuro presidente o con el presidente ya electo de Estados Unidos. Bueno, amigos, vamos a una pequeña pausa y estaremos con nuestro otro invitado que está esperándonos. Hola, Vidal. Tu compañía, gracias por estar con nosotros, realmente un placer de estar siempre con ustedes. E invitarles para que participen, para que nos escriban a nuestra línea de WhatsApp o por mensaje al 673-22-516. 673-22-516, escríbanos, participe respecto a esta victoria de Donald Trump ya como presidente electo de los Estados Unidos. Y bueno, estoy acá con Vidal Aime, con quien vamos a comentar respecto a esta victoria y con quien vamos a desarrollar respecto, primero que ha sido impresionante, primero que ha marcado una agenda, como decía Carlos, y que realmente ha sido todo un terremoto, ¿no? Que titularon las principales páginas, periódicos a nivel internacional de estos medios. Vidal, bienvenido al programa, gracias por estar acá, después de mucho tiempo que estés, me alegra mucho. Y bueno, ¿cuál es tu opinión? Vamos a hablar respecto a un panorama general y luego vamos a ir minimizando este tema, ¿no? Entonces, bienvenido, Vidal. Gracias, Humber, un saludo, Carlos. Hablar sobre este tema creo que es un poco redundar porque hemos hablado, la prensa mundial ha hablado sobre este tema. El martes se llevó a cabo una elección, una de las elecciones más reñidas, pero no deja de generar cierta todavía expectativa, ¿no? Es decir, el día después de. ¿Por qué no? Yo sugeriría, ¿por qué no vemos este tema desde dos puntos de vista, un antes y un después? ¿Ya? Y me pareció muy interesante lo que tú decías antes de ir al corte, acerca de, en cierto sentido, hubo una manipulación mediática para poder encubrir los verdaderos resultados que iban a verse el martes, ¿no? El día de las elecciones. Sí. Yo, haciendo un análisis acerca de no solamente de los medios de comunicación allá en Estados Unidos, sino también de los analistas políticos que le daban en cierto sentido una ventaja a Hillary Clinton con relación a Trump, ya te dice algo que estaba funcionando mal, ¿no? Es decir, no te dan una información que es correcta. La prensa internacional, por lo menos en diferentes países del mundo, lo toman como algo sorpresivo, como algo improbable, como algo que iba o que fue en contra de todo pronóstico. Sin embargo, cuando uno hace seguimiento a lo que estaba sucediendo al interior de los Estados Unidos, va a poder entrever que el resultado no era para nada descabellado. Es decir, Donald Trump
aparte, particularmente considero de que ha llevado una campaña muy racista, con mensajes muy misóginos, con mensajes muy xenófobos en contra de ciertas minorías allá en Estados Unidos, ha logrado captar la atención de un electorado que en cierto sentido para ellos es como una mayoría silenciosa y que ha encontrado en Donald Trump un portavoz que iba más allá de los esquemas que te proponían las élites políticas gobernantes. Es decir, tienes una larga tradición de élites políticas que no necesariamente condicen con el electorado, que no necesariamente realizan o cumplen sus promesas de campaña y que lo único que hacen es seguir una política exterior ya diseñada, ya trazada y lo que hacen los gobernantes, por lo menos en su gran mayoría, su programa, su eje, su programa de gestión para poder realizar ciertas acciones, ¿no? Lo que estoy tratando de decir es que el electorado estadounidense, esos 56, 57 millones que han votado por Donald Trump, han visto en este individuo una manera de poder expresar una voz, expresar ese sentimiento que estaba por mucho tiempo solapado. Es decir, hay una rabia contenida en el elector, en el votante estadounidense. A la par, también tenemos que evaluar los votos que ha recibido Hillary Clinton y quizá uno de los mayores méritos es unir a una gran cantidad de personas, pero no fue suficiente. En términos cuantitativos, si uno hace revisión a los datos electorales, uno puede ver que fácilmente hay una ventaja de Hillary Clinton. Ella ganó la elección en términos numéricos, en términos cuantitativos, sí, pero no logró la mayoría de los colegios electorales. Correcto. Entonces, es un segundo elemento en el análisis, ¿no? Es decir, quizá a partir de esta elección, ya lo vimos con Al Gore y con George Bush en 2001, cuando Al Gore ganó la elección de la misma manera, pero no obtuvo la mayoría de los votos de los colegios electorales. Entonces, lo que está tratando de evidenciar, por lo menos este fenómeno político de Donald Trump, es que tienes un candidato que está fuera de los esquemas, que no sigue las líneas del Partido Republicano y que en cierto sentido refleja y es el portavoz de esas mayorías, entre comillas, silenciosas, y la gente se siente representada más allá del mensaje racista, más allá del mensaje homofóbico, más allá del mensaje misógeno que este candidato lo ha ido expresando. Y al frente tienes un partido demócrata que no ha podido, si bien tiene una candidata que ha logrado aglutinar tanta caudal de voto, no ha podido ir en contra de un candidato con tantas debilidades, con tantas falencias. Yo escuchaba que analistas políticos decían, después de la elección del 8 de noviembre, vamos a nosotros poder escribir manuales de marketing político de qué es lo que no se debe hacer en campaña electoral. Paradójicamente el resultado fue... Entonces es un elemento que es interesante. Quizá con Bernie Sanders como candidato la figura hubiese cambiado, no lo sabemos y tampoco vamos a entrar en el terreno de la especulación. Pero lo que sí es importante destacar y remarcar es que el electorado estadounidense está cansado de sus élites políticas, por un lado. Ahora, el resultado nos maneja y nos manda a otro tipo de análisis. Tenemos un presidente los estadounidenses tienen un presidente electo que fue contra todo pronóstico y demás, pero me da la impresión de que promesas como construir un muro y hacer que los mexicanos paguen por ese muro es una de las primeras promesas que él va a incumplir, porque ¿cómo obligas a un país a que construya un muro que los separa? Primer elemento. Segundo elemento, tener una presencia reducida en la organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, la OTAN, reducir esa presencia porque él considera de que los países aliados tienen que defenderse y no depender tanto de la ayuda estadounidense, es otro aspecto que considero que tanto como el Pentágono como el Congreso de los Estados Unidos van a tener sus reparos. Es decir, la OTAN se ha creado a partir después de la Segunda Guerra Mundial como un mecanismo de presión hacia Rusia para mantener el equilibrio en el orden mundial. Entonces es importante quizá detenerse en estos aspectos. Y un tercer elemento, ¿no? Es decir, ¿cómo le haces para deportar a 11 millones de indocumentados, ilegales, inmigrantes, sin vulnerar derechos humanos? Entonces ahí creo yo que van a ser uno de los elementos que van a ingresar en el análisis, porque vamos a ver un Donald Trump ya en el ejercicio del poder, un poco ya no tan agresivo, tan agreste, tan abrupto, y como lo hemos visto en la entrevista que ha tenido con el presidente Obama, es decir, ha bajado sus decibeles, es
esos decibeles, aparte de que era una reunión muy tensa, considero de que más allá del muro que piensa construir en la frontera con México, lo dije en un escenario diferente, el gran muro que se le avecina a Donald Trump es el muro de la institucionalidad estadounidense, debido a que la política exterior está trazada, y esta política exterior, estas políticas de Estado que tiene Estados Unidos, no se manejan al capricho de un presidente electo. Obama tenía muchas iniciativas que han sido frenadas en el Congreso, y no olvides de que este Congreso, de que los líderes del Partido Republicano en determinado momento le han quitado el apoyo a Donald Trump. Es decir, más allá de que en este momento este Partido Republicano goce con una holgada mayoría, una mayoría en la Cámara de Representantes, esto no implica matemáticamente un apoyo hacia este presidente electo. Entonces tenemos un escenario del siguiente modo: va a haber una relación tensa en la Cámara de Representantes, porque en principio ellos no le han dado el apoyo, le han retirado el apoyo. Muchos dijeron que la mejor candidata era Hillary Clinton y no Donald Trump. Otros han optado por votar en blanco o no apoyar a Donald Trump de manera directa, y tienes una relación un poco medio sinuosa en la Cámara de Representantes, y en términos de política exterior esto está trazado por las políticas de Estado, y ahí, ojo, el Pentágono también juega un rol preponderante y algo que no puedes pasar por alto. No es como saltarse la barda, ¿no? Entonces es algo complicado. Él tampoco va a poder franquear esta barda, entonces es algo que él tiene que tomar en cuenta. Ahora, un aspecto que me parece un poco complicado es el tema de la NAFTA, el acuerdo de libre comercio entre Canadá y México. Esto creo yo que, con Carlos estábamos revisando los datos electorales el día de la elección, inmediatamente cuando se sabía que Donald Trump tenía un avance en los diferentes estados, un avance en la suma de los colegios electorales, el peso mexicano empezó a devaluarse, las bolsas europeas empezaron a cerrar en baja, y imagina, es decir, la incertidumbre en el mercado internacional por tener a un candidato muy inestable, un hombre que ha enviado un mensaje muy agreste, ha hecho de que el mundo esté en una total incertidumbre. Entonces es importante quizá considerar esos aspectos en este momento, ¿no? Es decir, vamos a tener un presidente, vamos a ver un presidente de Donald Trump quizá más conciliador, quizá porque va a tener frenos debido a los frenos y contrapesos. Y algo que me parece importante destacar, es decir, hace mucho tiempo que no veías a los estadounidenses saliendo a las calles a protestar. Entonces, en el mes de enero ya se ha convocado una marcha hacia Washington, una marcha que está rechazando y repudiando la investidura del presidente. Claro. Entonces, tienes manifestaciones en diferentes lugares del país que en algunos determinados momentos está desencadenando en hechos de violencia, ¿no? Entonces, es un momento complicado para este país, porque se supone que es el arquetipo de la democracia que todos los países deberían seguir. Lleva la democracia al mundo. Claro, entonces supuestamente él es el mensajero de la democracia. y aquellos países que no se enmarcan en los cánones que ellos definen o que entienden como democracia, lo ven como dictadura, lo ven como autoritarismo, lo ven como totalitarismo. Creo yo que es un momento delicado, porque la misma democracia estadounidense está en este momento en un momento delicado. Tienes un sistema electoral arcaico, tienes grandes mayorías que están decepcionadas y defraudadas de sus élites políticas, tienes una Cámara de Representantes que no necesariamente concuerda con este presidente electo, y tienes una serie de elementos que juegan en contra, ¿no? Sabes que yo coincido plenamente contigo, Vidal, respecto a la institución y a la persona, ¿no? ¿Cuánto puede cambiar Donald Trump de sus promesas electorales y cuánto la institución le va a permitir? Lo que sí veo es que hay dos grandes demandas. Con respecto a esto, la construcción del muro en la frontera, que lo voy a dejar todavía en duda, y respecto a bajar los impuestos, ¿no? Vamos a ver en qué medida se va a ir desarrollando esto. Pero lo que me llama la atención también, Vidal, respecto a todo lo que tú explicabas, es de esas personas que ahora se están manifestando, ¿no? Pero, ¿contra quién se están manifestando? Se están manifestando con ese Donald Trump que ha sido una campaña electoral denigrante, xenófobo, racista, pero no se está manifestando con un Donald Trump ya electo presidencial. O sea, hay dos, me parece que hay dos Donald Trump, pareciera, ¿no? La figura, porque evidentemente se le ha visto muy conciliador, e incluso en su discurso después de haber
obtenido la victoria, llamó a la unidad de todo el pueblo norteamericano. A ver, creo que cuando generalmente uno tiene que analizar a candidatos o políticos con el perfil psicológico de Donald Trump, tiene que remontarse un poquito los años 50 a Argentina, cuando Perón alguna vez dijo, el poder es algo que tú tomas con la izquierda y tomas con la derecha. Es decir, no necesariamente tiene que haber una continuidad entre lo que tú dices y lo que tú haces. Correcto. Una vez que tú asumes el cargo de la presidencia, correcto, al menos dentro de Estados Unidos. Hunter Mills, un politólogo estadounidense a mediados de los 70, escribió un libro acerca de quiénes realmente mandan en Estados Unidos, ¿no? Y para él no era necesariamente el electorado a través de sus representantes políticos, justamente por el carácter indirecto de la democracia estadounidense, a través de colegios electorales y votaciones indirectas, sino que para Hunter Mills, en Estados Unidos, más influencia que aquel representante político elegido democráticamente por la ciudadanía, eran en realidad tres grupos muy concretos, muy definibles, muy identificables dentro de la sociedad estadounidense. Se refiere a tres tipos de élites. En primer lugar, la élite política, compuesta por aquellas personas que forman parte del Ejecutivo y el Legislativo estadounidense. En segundo lugar, su élite empresarial, que son todos aquellos que dirigen grandes corporaciones y empresas transnacionales que tienen su correspondiente sistema de lobby, por así decirlo, de conversación, de influencia en la máxima instancia de toma de decisiones del gobierno de los Estados Unidos, que es su parlamento. Y en tercer lugar, se refiere a élites militares que tienen su mayor centro de decisión en el Pentágono y en aquel entonces también en el Departamento de Estado, ¿no? Entonces él identifica estos tres grupos, ¿no? Militares guerreristas, empresarios capitalistas y políticos, digamos, que lidian con todas estas personas, quienes son los que realmente toman las decisiones dentro de los Estados Unidos. Hoy en día tú puedes añadir una élite más a este trío de élites, que es la élite financiera. Ahora, esta última élite no hay que subestimarla. Se trataba de una de las principales financiadoras de la campaña de Hillary Clinton y una de las principales detractoras de Donald Trump a través del Wall Street Journal, del New York Times, del Washington Post. Entonces, estas nuevas élites, ante la presencia de un candidato, un advenedizo inesperado, que de hecho cuando llega al poder causa esa conmoción tanto que hace bajar el precio de bastantes monedas, muchos demócratas llaman histéricos a migración diciendo que quieren escaparse a Canadá, y todos los presidentes que llaman para felicitarlo a Donald Trump lo hacen como, oye viejo, muchas felicidades, pero cuidado, son relaciones horizontales, nos respetamos entre naciones, etc. A lo cual Trump responde en su discurso inaugural, nos vamos a llevar bien con quienes quieran llevarse bien con nosotros. Entonces, estas élites son también otros actores de vetos, digamos, de una institucionalidad más informal que aquella, digamos, legislativa a la cual tú te refieres. En realidad se podría decir que son la verdadera institucionalidad detrás del Congreso, es el poder detrás del trono. Es el poder detrás del trono. Es la verdadera institucionalidad detrás del Congreso, que es dominado por ambas cámaras republicanas, que están a favor de Trump, aunque también le han sabido retirar su apoyo en determinados momentos. Están detrás del Pentágono, detrás de lo que Juan Bosch, un expresidente centroamericano y también intelectual, llamaba el complejo militar industrial o el pentagonismo, es decir, son aquellas élites que lucran con el negocio de la guerra. Y finalmente, como te digo, las élites financieras que le han doblado el brazo no solamente a presidentes de tendencia conservadora como Trump o Bush, ¿me entiendes? Sino a presidentes como Obama. En un momento yo te estaba diciendo que no es la primera vez que en Estados Unidos asume la presidencia una persona que puede proyectar una imagen de ser una persona poco preparada. Ronald Reagan era actor, ¿me entiendes? George Bush, leía los libros al revés, hay fotografías al respecto, ¿no? Y además con frases muy famosas como, estoy seguro que el pez y el ser humano pueden coexistir pacíficamente. Pero se trata de la primera vez, no se trata de la primera vez de que asume un líder, si tú quieres, populista,
Ronald Reagan era un populista, Bush hasta cierto punto era un populista. No es la primera vez que asume un populista, pero es la primera vez que asume una persona anti-establishment. Entonces estas tres élites van a estar nerviosas, lo que no quiere decir que van a entrar en una relación de ganar o perder. En la política en realidad casi todo consiste en negociaciones, y en realidad Donald Trump podría ver muchísimo más conveniente implementar algunas políticas que le haya prometido al electorado estadounidense, como la del muro, como la creación de nuevos empleos. Es decir, la mayor cantidad de cambios que nosotros vamos a ver en Estados Unidos va a ser a nivel de política interna más de que de política externa. Hay un muro institucional que condiciona, casi infranqueable, entonces, digamos. no puede saltar la barra, así nomás. Porque, sí, correcto, aunque recordemos que Bush le declara la guerra o bombardea, no lo hace con autorización del Congreso, bombardea Afganistán sin autorización, bombardea Afganistán sin autorización del Congreso, lo que es básicamente una declaración de guerra, una actuación de guerra sin permiso del Congreso. Pero ahí, ¿qué actor le estaba apoyando? El Pentágono. Desinstitucionalidad, pero tú puedes acomodarte a esta institucionalidad. Tú tienes diferentes instrumentos para eso. Puedes gobernar por decreto, puedes influir en algunos congresistas y legisladores mediante diferentes estrategias, si tú quieres, de comunicación. Y finalmente tú puedes también negociar con todo el lobby empresarial y militar que tú tienes tanto en el Pentágono como en el legislativo. Entonces, no es que Trump está atrapado en una camisa de fuerza y no va a poder hacer nada. Pero tampoco es como hay que tener la vía libre y es ese loco que todo el mundo piensa que va a cambiar el equilibrio geopolítico mundial. La idea no era transmitir eso, ¿no? Que va a estar atado y que no va a poder nada Entonces, hacer. es totalmente impredecible, ¿me entiendes? Tenemos poco tiempo. Ya quiero invitarles a ti, Vidal, Carlos, que nos unamos esfuerzo para ver ahora las relaciones con Bolivia. La Cámara de Senadores asambleístas del MAS mandaron una carta a Donald Trump, este último, ¿no? El presidente por el Twitter se ha manifestado y lo ha felicitado. Y me parece que hay una intención del oficialismo del gobierno de, una vez posesionado en la Casa Blanca Donald Trump, de mantener ya buenas relaciones con Estados Unidos. ¿Cuál es el panorama que tú tienes, Vidal, respecto a con esta victoria con relación con Bolivia? Yo no utilizaría la palabra mantener. Lo que hay que hacer es hacer una reapertura de las relaciones, porque en este momento recuerden que no hay embajador estadounidense tanto aquí como en Estados Unidos. Claro, no tenemos embajador en Estados Unidos, hay un encargado de negocios. Ahora, yo pienso que la reacción que ha tenido el partido gobernante en función de gobierno es tratar de velar pues que hay ciertos actores políticos. No olviden el diputado Rafael Quispe, que en propias palabras, él lo dijo, yo no lo sé, que él va a consulta qué es lo que debe, no sé qué es lo que debe hacer, pero él va a la embajada de Estados Unidos y pregunta quién podría ser el mejor candidato. Lastimosamente esta clase política que tenemos, con este tipo de actitudes sumisas, de súper dependientes, lo que hacen es develar en cierto sentido, y esto es una opinión personal, una mediocridad que no debería estar latente ni vigente. Y esto lo manifiesto porque Bolivia es un país soberano, o por lo menos estamos tratando de buscar una soberanía en diferentes aspectos, y no podemos nosotros ir en cualquier embajada, no solamente la embajada estadounidense, sino también puede ser a cualquier país que tenga ciertas políticas de injerencia. No podemos permitir que venga alguien de un país extranjero y decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Se supone que la clase política, bajo el raciocinio que ellos tienen que tener la suficiente lucidez para poder reflexionar sobre diferentes temáticas internas, sobre la política interna, y no tienes que ir a una embajada y pedirle el consejo de otros. Eso creo que es un error. Y lo que ha pasado en ese evento en el cual se auguraba la victoria de Hillary Clinton es simplemente develar que hay personas que tal vez condicen tienen amistades por un lado, o por otro lado tal vez tienen buenas relaciones, o quizá tal vez son fanáticos o apoyan al Partido Demócrata. Puede ser, es un aspecto. Ahora, el hecho de que se quiera restablecer las relaciones, creo que es algo que, bajo la óptica del nuevo presidente, no va a tener un rol preponderante. Y esto lo manifiesto porque este presidente tiene una política más interna, se va a desarrollar más en el ámbito nacionalista. Por lo menos la propuesta de campaña está enfocada en ese aspecto. Entonces, lo que nosotros tenemos que entrever es que, tal como lo decían algunas autoridades de nuestro país,
quizás las relaciones Bolivia-Estados Unidos no se modifiquen, no mejoren, pero en términos latinoamericanos quizás la diferencia que vaya a haber. Es decir, si tienes a un Estados Unidos que se va a enfocar más en los problemas internos y no va a tener una mirada hacia lo que está sucediendo en Medio Oriente, en África y en Latinoamérica, vas a tener, digamos, a un gigante dormido hasta cierto punto. Porque no olvides de que los intereses estadounidenses constantemente están buscando la manera de poder tener injerencia en ciertas políticas de algunos países. Y quizás este momento en el cual vayamos a visorar no sea un cambio, ¿no? Lo que sí me llama la atención es la política interna del país estadounidense. Yo quisiera hablar más de ese aspecto porque no nos va a llegar mucho, digamos, Sí, lo que pasa es que yo te preguntaba porque la gente quiere saber, ¿no? Porque es lo que la gente quiere entender, saber yo creo preocupación. Yo creo que tenemos que considerar que Trump es una persona con una gran experiencia mediática, una gran experiencia en impulsar, motivar o sacudir las emociones de las personas a través de los medios de comunicación, pero no sé si es una persona tan experimentada en política exterior. Ahora, nuevamente acá, hablando más o menos de lo que puede lograr o no puede lograr un individuo dentro de los Estados Unidos o dentro del gobierno de los Estados Unidos. El proceso de acercamiento con Cuba, eso fue básicamente una iniciativa de Obama. ¿No? Una iniciativa está en riesgo y además en correcto, una iniciativa correcto, pero fue una iniciativa del Ejecutivo, lo cual te puede decir que hasta cierto punto las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos muchas veces pueden verse influidas a veces por este solo individuo del Ejecutivo. Entonces es muy probable que Donald Trump ni siquiera nos haya considerado como el gran magnate y multimillonario que es, y tomando en cuenta que el Producto Interno Bruto de Bolivia de 30 mil millones de dólares no es seguramente ni siquiera el 25% de su edificio más pequeño. Entonces, no sé si en este momento está considerando, ¿no? Y mucho de esto, y mucho de esta línea, más o menos lo que va a pasar, lo que tenemos que esperar del gobierno Trump, de la administración Trump respecto a Latinoamérica, tiene que hacerse viendo a quién, de qué personas se va a rodear en su gabinete. Por un lado, Hillary Trump le ha ofrecido su ayuda. Luego Hillary Clinton, lo siento, Hillary Trump, le ofreció su ayuda luego de su derrota en las elecciones, y estamos hablando de una mujer que sí tiene muchísima experiencia en toda clase de experiencias inestabilizadoras en el continente. No, pero eso ahora, solamente es un gesto. No, por supuesto, es una total especulación, pero lo que es un hecho es de que nosotros vamos a poder dilucidar más o menos cuál es la política exterior de Trump a través de las personas que se van a poner a su alrededor en su gabinete, ¿no? En este momento yo no creo que Trump sea una persona que haya llegado con un plan, al menos no un plan respecto a Latinoamérica. Es un plan que Trump lo ha manifestado ya durante su campaña y durante todo este tiempo respecto a una visión más nacionalista de pensar lo único que dijo acerca de los Latinoamérica fue la asuntos migración internos respecto a la crisis o al malestar generalizado de la población, por ejemplo, de reformular el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad?, que lo ha traído en quiebra a algunos estados, a sus industrias que tienen, y respecto a ese tema, Trump ha sido muy claro, que la prioridad va a ser Estados Unidos, sus problemas internos, y luego estará lo de afuera. Claro, pero tú, o sea, solo como un último punto, ¿tú crees que Donald Trump en el Ejecutivo va a poder lograr, por así decirlo, alejar a los Estados Unidos de tratados de libre comercio como el Transpacífico, del cual se pensaba formar parte durante la administración de Obama, que se estaba impulsando durante la administración de Obama, cuando los ingresos, la razón de ser de muchas transnacionales estadounidenses consiste en la acumulación de capital a partir de la superexplotación de personas en el tercer mundo, además de la captación de sus recursos naturales. ¿Crees que Donald Trump podría lograr eso? Sobre todo con el lobby que existe empresarial. En la campaña dijo incluso que aniquilaría el tema de TLC. Por supuesto, claro, pero Vance prometió 300,000 empleos. Claro, después de eso, en New York Times indicó de que no va a eliminar, sino va a renegociar el tema.
para que justamente salga de esa crisis que está atravesando. Claro, la balanza comercial tiene que ser a favor de Estados Unidos y lo que está buscando Donald Correcto, Trump es eso. correcto. A ver, respondiendo a la pregunta, ya para aterrizar, si va a haber una modificación de la relación con Bolivia, no va a ser muy relevante eso tenemos que darlo Perfecto. por hecho, No, y porque la orientación del presidente tiene un enfoque más hacia adentro, ¿no? A mí la preocupación que quisiera expresar es la siguiente, ¿no? Tienes un presidente electo que va a ser investido con uno de los, va a ser un hombre de los hombres más poderosos del mundo. El tipo va a tener que enfrentar el conflicto que se está acaeciendo en Siria. La emergencia de China. La emergencia de China. Ya ha hablado bastantes veces Trump que China constantemente chantajea con el tema de su moneda. Cambio climático. El cambio climático. Terrorismo en México. Él ha manifestado en relación al cambio climático que va a dejar de aportar lo que aporta para poder en políticas del cambio climático a la ONU. Entonces, tienes ciertas líneas de acción que él ya ha definido en campaña, y el punto acá es el siguiente: si tú no cumples tus promesas de campaña, el electorado, cuando hay nuevos comicios electorales, te pasa factura. Es decir, Donald Trump tiene 4 años para poder demostrar que el ciudadano estadounidense no se ha equivocado. Donald Trump tiene 4 años para demostrar que sus promesas de campaña eran realizables, y a partir de este tiempo vamos a poder ver 3 cosas. Primero, la exacerbación del racismo en diferentes clases populares de Estados Unidos. Segundo, la refundación del Partido Demócrata para poder pugnar en 4 años el poder a este individuo. Y tercero, vamos a ver un crecimiento, una mayor influencia de Rusia a nivel mundial, debido a que Estados Unidos en cierto sentido va a bajar la cabeza, se va a descuidar. Son aspectos que tienen que seguir debatiéndose, y me parecen que hemos dejado en el tintero. Me parece que has dado ya los escenarios posibles, y gracias, yo lo voy a dejar como conclusión ya eso, Vidal. Se nos ha terminado el tiempo, lo siento, Carlos. No. Gracias amigos por acompañarnos, a esta amiga que también nos está